lo estás escuchando en ADEM Audionovelas. Capítulo 1829. Antes de que el sol se pusiera, los esbirros del tirano muerto aceptaron la muerte de su líder. Rain observaba con una expresión sombría cómo las innumerables manos dejaban de moverse por un momento, para luego comenzar a desgarrar la carne de la abominación muerta. El cadáver se descompondría mucho más rápido de lo que ella había anticipado, permitiendo que las manos monstruosas vagaran libremente. Quería estar lo más lejos posible de esa plaga cuando eso sucediera. Pronto, estaba arrastrando la camilla de Tamar a través del lodo una vez más. Antes había sido terriblemente difícil y agotador. Pero ahora, Ben no sentía ningún esfuerzo en absoluto. Era tan fácil que la amargura de sus esfuerzos anteriores parecía una broma. Poco a poco, empezaba a aceptar el hecho de que se había convertido en una despierta, sonriendo de vez en cuando con alegría. Tamar también comenzaba a aceptarlo. La joven legado habló desde la camilla. «Pero, ¿cómo lo hiciste exactamente?» Rain pensó en si debía empezar a correr, pero decidió no hacerlo. Bueno. Es difícil de explicar con palabras. Lo primero que debes saber es que el despertar natural funciona de manera inversa al que induce el hechizo. Debes aprender a sentir y controlar tu esencia primero, y luego formar el núcleo del alma, recordó sus primeros días en Ravenheart. En ese entonces, apenas conocía a su maestro. Tu esencia debe despertar primero. Hay algunas maneras de lograrlo, pero la única que conozco es absorber la esencia de criaturas despiertas. Tamar se movió incómodamente en la camilla. Los fragmentos de alma solían ser extremadamente valiosos en el mundo despierto, por lo que muy pocos mundanos tenían la oportunidad de adquirir muchos de ellos. La situación es aún más grave ahora, con tantos nuevos despiertos y maestros, todos están luchando por saturar sus núcleos. Pausó un momento y luego agregó con desdén: debe ser muy rica, Rani, para haber adquirido tantos. Para ser una simple porteadora. Rain sonrió. Yo. No, soy bastante pobre, en realidad, nunca conseguí comprar un fragmento de alma. Simplemente salí y cacé criaturas de pesadilla, una por una. En su mayoría dormidas, y algunas despiertas. La joven legado soltó un largo suspiro exasperado. Eres una chica mundana muy loca. Rain se rió. Bueno, en fin. Luego tienes que aprender a sentir y controlar tu esencia. Esa es la parte más difícil. No sé realmente cómo describirlo, ya que no hay palabras en el lenguaje humano para algo así. Además, es una tarea casi imposible, para empezar. ¿Cómo describirías el sentido del equilibrio? ¿Cómo describes los colores a una persona ciega? Es así. Bueno, estoy segura de que tú, como despierta, te has enfrentado a la dificultad de explicar varias cosas a los mundanos. Quiero decir, nosotros, los despiertos. Pausó por unos momentos y luego continuó con calma. La última parte es formar el núcleo del alma. Eso es lo que he estado haciendo desde que nos conocimos. El proceso es bastante simple, aunque tedioso. Solo necesitas controlar tu esencia y hacer que fluya en círculo, como un remolino. Si lo haces el tiempo suficiente y lo haces bien, tu esencia comenzará a solidificarse. Y luego, en algún momento, se iniciará una reacción en cadena que dará lugar al núcleo. Así es como te conviertes en una despierta, y eso fue lo que me sucedió ayer. Tamar permaneció en silencio por un rato. Finalmente, preguntó: eso no tiene mucho sentido. No podrías haber aprendido todo esto por tu cuenta, alguien extraordinario debió haberte guiado. Pero ese no es ni siquiera el problema. Bien, aceptaré que eres una chica mundana que caza habitualmente criaturas de pesadilla. Eso es al menos teóricamente posible. Pero también significaría que deberías haberte quedado cómodamente en una ciudad bien defendida durante la última y más sensible parte de tu despertar. No había razón para que trabajaras como obrera en una cuadrilla de construcción de caminos. Incluso sin tener en cuenta que ese trabajo ralentizaría el proceso de refinamiento del núcleo del alma, simplemente está por debajo de alguien con tus habilidades. Rain tosió incómodamente. Ahora que había decidido compartir la verdad con Tamar, ¿cuánto, exactamente, debía compartir? No podía revelar la identidad de su maestro, porque ese no era su secreto para contar. En cuanto al resto, dudó por un momento. Para serte sincera, me metí en algunos problemas en Ravenheart. Así que me aconsejaron desaparecer de la ciudad por un tiempo. Tamar bufó. No me sorprende. Guardó silencio por un rato, luego preguntó en un tono serio: una cosa que no entiendo, Rani, es por qué has decidido compartir tu secreto conmigo. Ben se detuvo y se giró, mirando a la joven legado con un destello de diversión oscura en los ojos. Bueno, el gato salió del saco cuando maté a ese tirano. Así que tenía dos opciones, o decirte la verdad o lanzarte por el borde de la cascada. Aunque, podría aún elegir lo último. Miró a Tamar por un momento y luego estalló en carcajadas. Dioses, la expresión en tu cara, relájate, era una broma. Además, ¿por qué lo mantendría en secreto? Quiero que la mayor cantidad de personas posible lo sepan. De esa manera, menos niños morirán en la primera pesadilla. También habrá menos que sean enviados a una zona de muerte literal en el solsticio de invierno, como te ocurrió a ti. Rey no pudo evitar sentirse eufórica.
La sensación embriagadora de fuerza y potencia que recorría su cuerpo, el orgullo y el alivio de haber finalmente logrado la meta que había perseguido durante tantos años, la promesa de un futuro más gentil que quizás podría ayudar a inaugurar. Era suficiente para hacerla marearse. Mientras disfrutaba de su alegría, la fría voz de Tamar resonó desde detrás. Rani, eres un poco ingenua, ¿no? Rain la miró confundida. ¿A qué te refieres? Tumbada en la camilla, la joven legado miró el cielo con cansancio y soltó un largo suspiro. No puedes contarle a nadie cómo te despertaste. Al menos no mientras seas tan débil y carezcas de protección. Si supieras lo que te conviene, realmente deberías haberme lanzado por el borde de la cascada. Rain parpadeó un par de veces. ¿Qué? ¿Por qué? La joven la miró, su expresión sombría. Piénsalo. Toda la jerarquía de poder de nuestro mundo está construida en torno al hechizo de la pesadilla. Toda la economía también, más o menos. Aquellos que tienen poder lo ejercen porque controlan los recursos que la gente necesita para sobrevivir. Los guerreros despiertos son uno de esos recursos, tal vez el más importante. Ahora, tú posees algo que puede hacer que toda esa autoridad no tenga sentido. ¿Qué crees que te sucederá cuando los que están en el poder se enteren de tu existencia? Capítulo 1830. La lluvia se detuvo, sintiendo como su sensación de alegría se desvanecía un poco. Una sonrisa perpleja apareció en su rostro. No era una tonta, así que también había considerado estas cosas. ¿Pero acaso la importancia de su descubrimiento no superaba tales detalles? Pero puede salvar innumerables vidas. Tamar desvió la mirada y se encogió de hombros. ¿De verdad? Quizás a corto plazo, pero ¿qué pasará cuando estos nuevos y no probados despiertos tengan que enfrentarse a los horrores del reino de los sueños? ¿Qué pueden hacer los cobardes que se negaron a enfrentar siquiera la primera pesadilla? Seguramente se quebrarán, dejando a la humanidad indefensa. En ese sentido, lo que ofreces es veneno, no salvación. Suspiró. No es mi opinión, por cierto. Es solo un ejemplo de lo que otros podrían decir, y dirán, para justificar hacerte daño y suprimir tu descubrimiento. Puede que ni siquiera lo hagan por malicia, sino por una creencia sincera. Porque lo que ofreces no solo ataca su autoridad, sino también su identidad. Eso también está construido en torno al hechizo de la pesadilla para muchos. Lluvia soltó el arnés en el barro. No puedes estar hablando en serio. Su voz era tranquila, pero sus ojos no lo eran. Porque podía imaginar fácilmente un mundo en el que Tamar tenía razón. Tomen como ejemplo los dos dominios. En la superficie, los clanes reales eran benefactores para los cientos de millones de personas comunes que ahora vivían en el reino de los sueños. Pero si uno lo miraba de otra manera, los ciudadanos de los dominios eran rehenes de los clanes reales. Solo podían estar a salvo si su soberano los protegía, y solo podían intentar la primera pesadilla, y, por lo tanto, comenzar en el camino hacia un mayor poder, si el soberano o uno de los vasallos del soberano se lo permitía. En el futuro, cuando más y más personas del mundo despierto se establecieran en el reino de los sueños, eso se convertiría en la piedra angular de la autoridad de los clanes reales. ¿Estarían dispuestos a compartir esa autoridad? Y luego estaban los clanes de legado por debajo de las dos casas reales, cuya cultura e identidad estaban irrevocablemente conectadas a los terribles desafíos del hechizo de la pesadilla. Ya estaban prohibiendo a sus herederos salvarse de la prueba del solsticio de invierno entrando en el reino de los sueños de antemano, puramente por la creencia de que los guerreros debían ser forjados en el fuego. ¿Aceptarían a despiertos que no hubieran enfrentado la primera pesadilla? ¿O encontrarían ofensivo el mismo concepto? Las consecuencias del logro de lluvia iban mucho más allá de lo que había considerado. Tamar suspiró. Hablo completamente en serio, Rani. Deberías hablar con la persona extraordinaria que te guió al despertar, al menos, antes de tomar cualquier decisión. Ellos debieron ser más conscientes de las repercusiones que tú. Pero ten cuidado. Asegúrate de que tengan en mente tu mejor interés antes de escuchar lo que tienen que decir. Pausó por un momento y luego agregó en un tono más suave. Hasta que lo hagas, nadie debe saber que no eres portadora del hechizo de la pesadilla. Diremos que no tuvimos más remedio que cruzar el límite del reino y salir del dominio de la canción mientras escapábamos del tirano, y que tuviste tu primera pesadilla como resultado. Eso funcionará como una medida temporal, al menos. Lluvia la miró sobriamente. Tamar era joven, pero también era miembro de un clan delegado. Servía a la reina como vasalla. Entonces, era exactamente el tipo de persona contra la que había advertido a Lluvia. ¿Puedo confiar en ella? Después de lo que habían experimentado juntas, Lluvia quería creer que podía. Pero, en cierto sentido, cubrir la verdad significaría traicionar la confianza del clan de Tamar y de la reina Canción. ¿Realmente haría eso? Lluvia suspiró. Una cosa que no entiendo, Lady Tamar, es por qué estás dispuesta a ocultar este secreto por mí. La joven delegado la miró desde la camilla emarrada. Su rostro estaba pálido y serio, lo cual era un aspecto algo cómico para una mujer tan joven. Después de un tiempo, desvió la mirada, permaneció en silencio por un momento y dijo con rigidez: «Bueno, ¿no eres miembro de mi equipo de exploración? Soy responsable de tu bienestar, como superior. Así que, si algo te sucede, una mancha quedaría en mi reputación. Y valoro mucho mi reputación.
Lluvia la miró en silencio, manteniendo una expresión seria. Adorable. En ese momento, la noche ya había caído, y las 3 lunas estaban altas en el cielo. Así que no podía ver muy bien la expresión de Tamar. Sin embargo, vio algo más. Con un suspiro, Lluvia desenvainó su cuchillo de caza. La luz de la luna brillaba en la afilada hoja mientras se inclinaba. Tamar pareció estremecerse al ver el cuchillo. ¿Qué estás haciendo? Lluvia cortó el arnés, separándolo de la camilla, y miró a la joven delegado con una expresión neutral. Lo siento, Lady Tamar. Me temo que tendrás que ir por el borde, después de todo. Los ojos de Tamar se agrandaron. ¿Qué? Lluvia la miró por unos momentos, luego se rió y señaló en dirección al borde. Quizás no lo veas desde el suelo, pero en realidad. Allá en la oscuridad, muy abajo, unas luces dispersas brillaban débilmente a través del vapor de agua. Era la ciudad construida por el clan de Tamar en las orillas del lago de las lágrimas. Lluvia se puso de pie y comenzó a desmontar el arnés. El plan era llegar a la ciudadela de tu clan, pero no sé muy bien cómo cruzar todos los cañones que están en nuestro camino. Sería mucho más fácil bajar del plateau y llegar a la ciudad. Así que, invoca la memoria luminosa más brillante que tengas. Vamos a bajar. Tamar la miraba con una expresión congelada. Después de un rato, frunció el ceño con indignación. Rani, tú. ¿Se supone que eso era gracioso? Lluvia se encogió de hombros. No lo sé. Pensé que era bastante gracioso. Poco después, dejaron atrás la camilla. Tamar estaba atada a la espalda de Lluvia con el arnés reorganizado, agarrándose a sus hombros con manos temblorosas. Antes, Lluvia nunca se habría atrevido a escalar una pendiente resbaladiza y empinada mientras cargaba un peso tan grande, pero ahora que era una despierta, nada parecía imposible para ella. Con la luz brillante de la memoria luminosa iluminando la superficie vertical de la piedra erosionada, comenzó el descenso con cuidado. Su fuerza física parecía inagotable, así que todo lo que tenía que hacer era prestar atención y recordar cuán lejos de la pared estaba su centro de gravedad. Dicho esto, el plateau del río de la luna era terriblemente alto, por lo que llegar al lago de las lágrimas estaba tomando una eternidad. La diosa llorona fluía a ambos lados de ellas, pero el tramo de la pendiente que Lluvia había elegido estaba relativamente seco. En algún momento, sintió la tensión de Tamar y comenzó a hablar para calmar a la joven. Lluvia habló sobre todas las cosas que esperaba con ansias después de despertar. Como no tener que lavar la ropa o cargar una pesada mochila mientras escalaba montañas. Principalmente esas dos cosas. Y tener manos suaves. ¿Eso era lo que te preocupaba? La voz de Tamar sonaba incrédula. Lluvia sonrió. Escucha, princesa Tamar, quizás no lo sepas, pero las humildes trabajadoras como yo se toman muy en serio el cuidado de la piel. La joven delegado permaneció en silencio por un rato, luego suspiró con vergüenza. No, en realidad, lo entiendo. Las chicas de los clanes delegado todas esperan en secreto convertirse en despiertas. Entrenamos muy duro, ya sabes, así que para cuando tienes 16 años, tus manos son una pesadilla en sí mismas. Lluvia rió. Ya era de día cuando llegaron al agua. Lluvia había estado preocupada de tener que nadar hasta la orilla, pero no fue necesario. La memoria luminosa de Tamar era muy visible en la oscura noche, por lo que los habitantes de la ciudad hacía rato que habían notado una chispa extraña que descendía lentamente por los acantilados. Así que había botes esperándolas en un semicírculo alrededor de la base de los acantilados, con despiertos armados en ellos. Ahora, su terrible viaje había terminado realmente. Lo escuchaste en ADEM Audionovelas, se agradecen donaciones y apoyo. Link en la descripción.